Bueno, un saludo a todos, bienvenidos a este espacio, a un video más de Ser en Plenitud. Hoy estamos aquí con Juan Esteban Velázquez y con Julio César Tamayo Betancourt. Vamos a hablar de una de nuestras líneas temáticas, uno de nuestros tópicos, que es sobre la salud económica. Ese es un tema que venimos abordando hace algún tiempo respecto de cómo nosotros vivimos nuestras finanzas y cómo esto nos afecta en la vida diaria, y terminamos muchas veces en bancarrota, no solo en la economía, sino a nivel personal. Y esto nos ha llevado a reflexiones profundas. Es un tema muy amplio del que se puede hablar de muchas maneras y tomar de muchas formas. Hoy estos dos amigos son grandes amigos, tanto entre ellos como con la comunidad. Los invitamos hoy para que nos conversen sobre eso y nos amplíen algunas dudas. Entonces, bueno, bienvenidos don Julio César y Juan Esteban. Y antes de que ellos pasen a presentarse, yo les voy a hacer como un recorrido más o menos de lo que se va a tratar esta charla de hoy. Entonces ahí estamos presentando. Ya saben ustedes que nuestro proyecto se llama Ser en Plenitud. Siempre estamos en esa búsqueda de la plenitud, de la paz. Hay un proyecto muy importante también de que venimos hablando dentro de Ser en Plenitud, que se titula Mi Vida SAS. SAS significa satisfecho en el amor y el servicio. Es una proyección de un curso sobre la vida y las finanzas, precisamente economía personal. Aquí están nuestras tres líneas: sabiduría, salud mental, salud económica. El tema del día: cómo vivir la economía personal en tiempos de inflación desde la visión de Ser en Plenitud. Entonces, por aquí nos regalaba don Julio esta frase que dice: un negocio que no hace nada más que dinero es un negocio pobre. Bueno, otra de las frases que aparecen aquí en pantalla es: creo honestamente que es mucho mejor fallar en algo que amas que tener éxito en algo que odias, porque la sabiduría protege como el dinero protege, pero la ventaja del conocimiento es que la sabiduría preserva la vida de sus poseedores. Los que ya nos conocen, nosotros tratamos muchísimo de hablar y de encontrarle sentido a cada una de las palabras que utilizamos. Aquí hay un cuadro que nos habla un poco, es un tipo de acróstico sobre plenitud. Si ustedes observan, aquí dice la palabra plenitud, y lo que significa cada una de esas palabras para nosotros es como una matriz que nos da un orden sobre las ideas de las que vamos a hablar hoy. La P dice proyección, poder, producir, precios, desde luego, es uno de los temas que vamos a abordar. Libertad, liderazgo, limitación, lógica, emociones, estima, entendimiento, economía. En el caso de la N, naturalidad, notoriedad, necesidad, normalizar, inteligencia, integridad, interés, información, trascendencia, tesoro, transacciones, tensión, unificación, ubicación, utilidad, unitario, y en el caso de la D, desarrollo, dirección, diferenciación y déficit. Bueno, ya cuando uno escucha cada una de las palabras, pues les empieza a significar una cantidad de cosas, pero dejamos entonces que sean ustedes quienes se apropien hoy de este tema y nos regalen este espacio tan interesante, tan importante para nosotros hoy. Entonces les cedo la palabra. Juan, proceda. ¿Cómo inicia primero para que conversemos de esos temas que tienen implicaciones en todos nuestros ámbitos de la vida? Bueno, los momentos cuando hay inflaciones altas son momentos que para todas las familias son momentos de crisis. Y la crisis hay que entenderla desde esa misma forma en que funcionan los seres humanos, donde hay felicidad y hay tristeza y hay momentos duros y hay momentos fáciles. Pues al igual pasa en la economía, porque la economía es como un ser. La economía tiene momentos de bonanza y tiene momentos de déficit, momentos de donde estamos todos en una situación, digamos, aceptable, y momentos en donde a todos se nos pone difícil. Estos ciclos económicos pues ya han pasado, no es la primera vez que ocurre esto. Inclusive hace unos 20 o 30 años
o por lo menos durante los 20 o 30 años anteriores, hemos tenido al menos 2 ciclos de este tipo. Y siempre aparecen algunos aprendizajes de estos momentos, que son los que quiero compartir hoy con ustedes. Entonces, el primer aprendizaje que viene de esos momentos duros que han pasado en la vida, inclusive en los años 30, cuando hubo una gran depresión, lo primero es tranquilizarse, calmarse, porque la primera parte del ser es no entrar en él mismo en crisis, sino al contrario, ver esto con inteligencia y ponerse a pensar en familia cómo lo vamos a solucionar. Esa es como la primera parte. Entonces, un resumen sobre la primera parte es tranquilizarse y tomar esto con racionalidad o con racionalidad. Pensarlo bien pensado. Y ver precisamente cómo se soluciona lo segundo, que vamos ahí. En lo segundo es que las familias tienen muchas necesidades y muchos deseos. Todos queremos ir a cine. A todos nos gusta salir un fin de semana. Y cuando llegan estas crisis, estos momentos de crisis, tenemos que escoger entre la necesidad y el deseo. Y precisamente hoy la invitación es a escoger la necesidad, porque en estos momentos de crisis monetaria, la necesidad debe primar sobre el deseo. Entonces, ¿cómo sería eso en un momento práctico? Es tomar mi cuadrito de mis gastos, que pues familia que no lleve un cuadro de gastos tiene que empezar a implementar eso urgentemente, porque debo de conocer yo en qué estoy poniendo mis gastos. Inclusive las herramientas tecnológicas de los bancos hoy están proporcionándose para este tipo de evaluaciones. Entonces, si haces algunas transacciones en algunos bancos, cuando ejecuta la transacción él te pregunta, ¿y esto para qué es? Esto es para comida, esto es para algo de primera necesidad, o es para diversión, entonces separar en tipologías tus gastos y priorizar. ¿Y priorizar en qué? Priorizar en la necesidad. ¿Lo necesito o no lo necesito? Si la respuesta es lo necesito, pues vamos a hacer todo lo posible para poder hacerlo. Y si la respuesta es no lo necesito, en tiempos de crisis vamos a tratar de no hacerlo. Eso va a tener otro impacto sobre la economía, porque resulta que al decidir sobre las necesidades, la gente empieza a hacer en general esta misma ejecución, esta misma transacción. Y eso significa que los bienes lujosos, que comúnmente en las economías que están en bonanza son muy consumidos y están muy altos, por ejemplo, los vehículos, empiezan a tener una disminución importante. Entonces, una de las consecuencias rápidas de las decisiones de las familias es disminuir el gasto en cosas innecesarias, y esa disminución del gasto en las cosas innecesarias genera otro impacto en la economía. ¿Listo? Todo está atado, todo está conectado. Bueno, pero hoy, digamos, en familia, lo primero que evaluamos es qué es mi necesidad, qué no es mi necesidad, y basado en eso tomo las decisiones de priorización sobre mi familia. Es posible que te alcance y es posible que no te alcance. Entonces, el tercer punto es, bueno, la misión es que me alcance. ¿Listo? Quiere decir que yo debería, con lo que me gano, suplir al menos mis necesidades. Si vamos al detalle de la literatura, pues la literatura diría, debe alcanzarte para las necesidades y para ahorrar. Pero no vamos a hablar de ahorro en momentos de crisis porque es difícil. Entonces, como les decía, el tercer punto es, me tiene que alcanzar. ¿Y cómo hago para que me alcance? Entonces vamos al cuarto punto. El cuarto punto es que el gobierno en los momentos de crisis genera un montón de beneficios, subsidios y otras opciones. Listo, que para el caso específico de Colombia aparecen a través de las cajas de compensación. Mucha gente deja perder este tipo de subsidios y de beneficios por no conocerlos. Entonces, la siguiente invitación sería a entrenarme en el conocimiento de cómo funcionan los subsidios o beneficios que otorgan tanto el gobierno como las cajas de compensación y otras opciones.
y otras opciones que hay. Entonces, nuevamente, estamos en crisis y lo primero que hace el gobierno es decir, listo, a las personas que menos tienen, aquí les va una salida, algo con lo cual ustedes puedan llegar a suplir las necesidades básicas, y aparecen los subsidios. Entonces, estos subsidios se pierden. Hay subsidios de un montón de cosas, hay subsidios para el empleo, hay subsidios para la educación, hay subsidios para el transporte, hay subsidios para un montón de cosas, y estos subsidios se pierden. Inclusive, por ejemplo, en este momento hay subsidios hasta para el uso de elementos femeninos, en el caso pues de lo que ocurre cada 28 días, digámoslo así. Hay vallas en nuestra ciudad llenas de una caja de compensación, contándole a los ciudadanos de esta ciudad que si no tienes para eso, contáctate con ellos, que ellos te entregan el subsidio para eso. Entonces, hay un montón de beneficios que comúnmente no tomarías la acción de ir a entender eso qué es, pero que en el momento de crisis se necesita conocer y tener esa relación cercana con el gobierno y con los entes que subsidian. Bueno, y el último, y que lo dejé de último porque es el más importante, es, bueno, no me alcanza. ¿Yo qué hago? Entonces, si vamos a la literatura, todos hablan de una cosa que se llaman los ingresos pasivos. Los ingresos pasivos son ingresos en los cuales yo no tengo que estar. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, una máquina expendidora de alimentos automática no necesita que haya un vendedor todo el tiempo allí. ¿Cuál es el problema de los ingresos pasivos? Que en la literatura te cuentan que es la mejor solución, pero no te cuentan la verdad. Y es que pasan dos cosas con los ingresos pasivos. Primero, necesitas dinero para poder llegar a tener un ingreso pasivo. Y entonces eso significa pues que de dónde lo vas a sacar. Y segundo, el ingreso pasivo no necesariamente va a ser exitoso, porque en la forma como lo presentan los influencers actuales en este tema, pues hablan y hablan de ingresos pasivos y lo presentan como todo es un éxito, y eso no es así. La realidad es que en los ingresos pasivos puedes fallar también y perder tu dinero. Entonces, cada vez que hay este tipo de situaciones de crisis, siempre aparece una cosa que se llama el ingreso activo sustituto o complementario. El ingreso activo sustituto complementario tiene un pequeño detalle, y es que va a requerir de tu tiempo para poder ejecutarse. Esto funciona muy bien en las economías del primer mundo, en particular con las personas que están en la base de la pirámide y quieren empezar a subir. Ya voy a hacerme entender con esto. Entonces, en estas economías del primer mundo, las personas que están apenas empezando su carrera hacia salir del primer mundo, salir de la base de la pirámide, las personas lo que hacen es conseguir un ingreso secundario, inclusive en algunos países un ingreso terciario sustituto. Entonces aquí viene el regaño. En la tabla que vimos ahora nos faltó una con E, que es el esfuerzo. El esfuerzo. Porque en los momentos de crisis vamos a necesitar esfuerzo. Y estoy de acuerdo con el entendimiento, no es reemplazable, pero va ahí donde es producir el esfuerzo. ¿Listo? Resulta que en el entendimiento va a ser muy importante por lo que vimos anteriormente, en lo que hablamos anteriormente, porque entender cómo funciona el Estado, entender cómo funcionan las cajas de compensación, entender todo eso va a ser demasiado importante. Pero necesitas esfuerzo para poder obtener un ingreso sustituto. ¿Cómo funciona eso? Entonces imagínate que yo soy un estudiante, tengo una beca, estoy trabajando en la universidad y no me alcanza. ¿Okay? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Encontrar un ingreso secundario sustituto. El más común para los jóvenes es utilizar sus tiempos libres en las noches. En particular, tengo un conocimiento sobre esto porque tuve la grandiosa oportunidad de vivirlo, y es ser mesero.
por ejemplo. Ser mesero en los bares cercanos a la universidad, donde utilizas tu tiempo nocturno o una parte de tu tiempo nocturno, no necesariamente todo, para poder recibir un dinero activo sustituto. La diferencia entre el dinero activo y el dinero pasivo es que el dinero activo necesita que tú estés ahí trabajando. Entonces la invitación a las familias es, en la lógica del entendimiento que vemos allí en la P de producir, entender qué necesita mi comunidad, salir de mi casa, recorrer mi comunidad y entenderla, ver qué opciones hay para conseguir este tipo de ingresos activos sustitutos, tener en cuenta cuánto tiempo tengo disponible y cuánto tiempo no tengo disponible, y obviamente balancear entre el tiempo de familia y el tiempo que se necesita para el dinero sustituto. Y eso va a ser la parte más difícil, porque el esfuerzo es que vas a tener que entregar parte de tu tiempo de personal para eso. Ahora bien, cuando logres conseguir lo suficiente para poder saciar las necesidades, este dinero ese dinero activo sustituto debería reemplazarse por el tiempo de familia. Siempre debería ser así. Entonces, otra vez, ¿cómo funciona? Bueno, si yo tengo un trabajo en el cual me gano $1 y mis gastos son 1.2 pesos, encuentro un dinero sustituto o un dinero activo sustituto que me da 0.3 pesos. Entonces hoy ya me gano 1.3. Quiere decir que ahora sí soy capaz de pasar por encima de mis necesidades. Pero cambio mi trabajo original, y ya en mi trabajo original me gano 1.4. O sea que soy capaz de mantener mis necesidades básicas. No deberías continuar con tu dinero activo sustituto. Y la razón es que estás poniendo tiempo de familia, tiempo para ti, tiempo que deberías dedicarle a Dios, tiempo que deberías dedicarle a tus amigos en la riqueza, y tampoco debe ser así. Entonces, en los tiempos de crisis es que activamos esta lógica de dinero sustituto. Ahora bien, cuando ya logras saciar la necesidad y tener algo de ahorro, es que aparece la posibilidad de invertir. En las posibilidades de invertir, ahora sí, podemos hablar de ingresos pasivos sustitutos. ¿Listo? Los ingresos pasivos sustitutos son un ingreso secundario que no requiere de tu trabajo todo el día, y en el cual pueda él ir produciéndote nuevos ingresos o nuevos aprendizajes. Estás usando solamente la porción de ahorro. Si ese dinero se pierde, no va a pasar nada. Pero estás aprendiendo a hacer negocios. Y el aprendizaje es demasiado importante. ¿Listo? No hay A en plenitud, pero le falta la A para aprender. Porque aprender es demasiado importante. Cómo se hacen los negocios, cómo funciona el sistema capitalista o el sistema socialista en el que estemos, cómo funciona. Y basado en ese aprendizaje, cómo hago negocios. Y poco a poco vas a darte cuenta que te vuelves más experto en esto. Y de ahí lo que vas a lograr es poder tener ese ingreso sustituto secundario, que no es activo sino pasivo, y vas a darte cuenta que en el futuro este ingreso secundario pasivo puede ser inclusive tu ingreso principal, y vas a poder pensar en un modelo de libertad financiera. Bien, eso es lo que tenía para decirles hasta aquí. Juan, muchas gracias, hombre, me adelantaste mucho la tarea. Yo voy a darle otra visión, Juan, para ponerlo en la mesa. Me gustaría que pasara las 3 reflexiones anteriores. La primera, Henry Ford pues es un empresario. Yo quiero ahí extractar como 3 verbos. Ahí yo miro pues un negocio, en el caso yo digo el negocio de la vida. Hay un verbo ahí que hace, de hacer, y hay un resultado de ese hacer que dinero, o sea, el dinero se produce, y viene una calificación de ese tipo de negocios centrado solamente en el dinero. Yo lo voy a poner así como para entender esto en los temas administrativos y organizativos.
Por ejemplo, el hacer es una dimensión del ser humano. Y viene el conocimiento, saber hacer. Entonces, el modelo holístico habla de las 5 dimensiones del ser humano esenciales, que es saber, ser, estar, tener y hacer. Entonces, en ese hacer, pues yo debo saber hacer. ¿Para qué? Para poder tener. Y en el contexto de la plenitud, pues más que dinero, yo pretendo estar lleno, estar satisfecho con la vida. Sigamos la siguiente diapositiva. Creo honestamente que es mucho mejor fallar en algo que amas que tener éxito en algo que odias. Juan, ayer hablábamos y yo te dije, Juan, ¿tú cómo haces para manejar tu agenda? Y yo creo que aquí te voy a poner a intervenir otra vez. ¿Cómo haces para manejar una agenda tuya en todos los niveles, como asesor, como consultor empresarial? Y me respondiste eso. Es que yo amo lo que hago. Explícame un poco de eso para yo seguir con mi intervención. Lo que pasa es que hay muchos tipos de personalidades y a algunas personalidades como la mía nos gusta, una de las cosas que nos llena de plenitud es tener que hacer. Yo no me imagino mi vida sin tener que hacer. Es más, estoy seguro que en el caso de que no tuviera que hacer, estaría inventándome qué hacer, porque esa es la forma de la mente mía. Pero hay otras personas que disfrutan del ocio y eso está muy bien. Yo en mi caso no lo disfruto, yo disfruto desde trabajo, ¿cierto? Entonces, el amor que yo tengo por el trabajo es una cosa maravillosa. Yo estoy seguro que una de las cosas que a lo que Dios se refería cuando dijo que del sudor de la frente, cuando habló del sudor de la frente, era precisamente que algunas personas podíamos amar el trabajo. Y ese es el caso mío. Entonces sí, yo amo sentirme ocupado y ver que hay personas que me llaman y que me buscan y que como consultor quieren un poco más y hacer el siguiente nivel. Entonces, claro, esa es mi vista. Juan, con lo que acabas de decir, yo creo que podríamos empatar las dos relaciones anteriores, o sea, las dos frases anteriores. Digamos, si lo único que yo hago es producir dinero, pero si además hago lo que amo, ¿cierto? El dinero vendrá por añadidura, busca el reino de Dios y su justicia y lo demás se añadirá. Estás haciendo con tanto amor lo tuyo que tienes una diferenciación respecto a los demás. Eso es importante. Sigamos con la otra frase. Digamos aquí, porque la sabiduría protege como el dinero protege. Y en estos temas de economía yo creo que alguna dice, el dinero no es lo importante. Hay una frase por ahí que decía alguien, el dinero no es lo importante, pero calma mucho los nervios. O sea, bíblicamente, digamos, el dinero se toma también como una protección, sobre todo en el tema de que tú sientes cierta seguridad, tienes los nervios calmados cuando tienes lo suficiente para satisfacer tus necesidades, porque como lo decías Juan, en el plano de los deseos son ilimitados y tú siempre vas a desear algo y además la economía te está diciendo hay algo mejor. Tú compraste un carro y puede que ya tu deseo al año siguiente te diga está obsoleto y ves otro mejor y ves otro con más comodidad. Entonces, en el plano de los deseos no hay una economía en la vida personal, familiar o de una nación que satisfaga todos los deseos de las personas. Y aquí nos está haciendo una diferenciación en esa frase, que la sabiduría nos protege. Y hay una diferencia entre la existencia desde el punto de vista bíblico, desde la existencia y la vida. La vida está antes de existir y después de existir. Esta existencia es nazco y muero, ahí termina la existencia. Entonces, desde el punto de vista bíblico, pues yo trabajo es por la vida eterna, más que por los bienes terrenales o los bienes de esta existencia. Y entonces tenemos un grado de sabiduría que nos lleva a trascender más de las cosas existentes y por eso nos preserva la vida. Pero la vida la compone la amistad,
Juan ama el trabajo, yo también amo el trabajo, yo tengo que amar, amar el trabajo. Pero en la escala de valores está también el amar a Dios, el amor al prójimo, el amar a la ciencia. Entonces, tiene que ver con el conocimiento, cómo yo aplico cosas. ¿Algún apunte ahí, Juan, de lo que acabamos de decir? No, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que hay dos cosas que quisiera decir ahí. Lo primero, la economía colombiana es muy basada en los deseos. Tenemos un modelo muy complejo de querer tener, y esa es muy compleja, desde la base de la pirámide hasta la punta de la pirámide. Entonces vas a un barrio, que lo he hecho, y lo primero que te encuentras es que hay una letrina en vez de baño, pero hay un televisor de 50 pulgadas. ¿Listo? Entonces las prioridades están sobre el deseo, no sobre la necesidad, y eso hay que cambiarlo. Es, venga, hagamos la satisfacción en las necesidades primero, y luego pensemos en el deseo, si sea, no es necesario, y el enfoque en la necesidad no se da. Entonces hay un montón de cosas súper básicas que no hay en las familias porque se han orientado al deseo. Por ejemplo, otro ejemplo fácil, que es muy común en Medellín en particular. Entonces, hay un montón de necesidades en tu casa, pero los viernes por la tarde hay cerveza, haya o no haya dinero. Listo, entonces tenemos entonces hay un tema cultural que resolver también, pero para las personas que están escuchando esto, la idea es que se pregunten qué necesito realmente y que son deseos, son cosas que no necesito. Y el segundo tema es que a donde debo llegar, que es la cosa más difícil de lograr, pero quien realmente tiene sabiduría económica, llamémosla así, no sé pues si eso existirá, pero digamos que llamémoslo así, es que el dinero trabaja para ti y no tú para él. Y allá es a donde deberías llegar, al punto donde el dinero trabaja para ti y no tú para él. Y eso significa hacer un montón de cambios en la vida. Entonces, ese ejemplo, las personas que se ganan $1.000.000, que es el salario mínimo, pues no les alcanza para las necesidades básicas, eso está súper claro. El que se gana 2 millones, entonces ya gasta como el que se gana 3 millones. El que se gana 5 millones gasta como el de 10. El que se gana 20 gasta como el de 50. Y así en un circuito infinito de necesidades satisfechas y deseos insatisfechos ilimitados. Y así no debería ser. Para que el dinero trabaje para ti, entonces si te ganas 50 millones, pues deberías vivir como uno de 20. Si te ganas 20, deberías vivir como uno de 10. Si te ganas 10, como uno de 5. Y si te ganas 5, como uno de 2. De tal forma que el dinero empieza a trabajar para ti. Y es muy sencillo entenderlo. Cada mes que pasa, tienes un mes que te ganaste de tiempo. El tiempo es el bien más preciado. No hay bien más preciado que el tiempo y la salud. No hay bienes más preciados. Y el tiempo es, ¿qué es ganarse el tiempo? El tiempo son horas de tu trabajo que estás haciendo, ejecutando. Cuando tú vas y te tomas una cerveza, realmente lo que está pasando es que estás gastando una hora de tu tiempo que tú te la sudaste para tomarte la cerveza. Cuando te ganas 3 millones y vives como una persona que se gana 2 y cada mes ahorras 1 millón, significa que cada 2 meses ganaste un mes de vida. ¿Ves? Un mes más. Si te quedas sin trabajo, si las cosas no funcionaron, si llegaron las crisis, no va a pasar nada, porque estás viviendo no al debe, sino al revés. Estás teniendo suficientes ingresos para sobrevivir y llegas a un nivel en el cual tienes años de vida lista. Y ahí puedes tomar decisiones como cambiar de trabajo, buscar algo que más te guste, dedicarte al arte, a la ciencia, por un tiempo, que quiero aprender inglés, que quiero hacer. Esas cosas aparecen porque has vivido una vida en donde lo que te gastas es menor a lo que te ingresa. Juan, muchas gracias. Pasamos, Tatiana, a la matriz que tú decías, la quiero discutir con Juan. Juan, aquí hay un tema
digamos, la plenitud, ¿cierto? Tenemos ahí, es una letra que es una de las pocas palabras de tantas letras que no repite letra, ¿cierto? Plenitud, no hay una letra repetida. En la primera renglón, entonces yo podría decir, la plenitud es la capacidad de proyectar el poder, en este caso el poder adquisitivo, lo que tú acabas de decir, ¿cierto? ¿Cuál es mi poder para adquirir bienes? Porque a la final, independiente de lo que yo quiera hacer, yo tengo que transar, comprando o vendiendo, tengo que hacer transacciones de pagos, tengo que pagar los servicios de mi casa, tengo que pagar. Entonces, plenitud como esa proyección de poder adquirir para producir y precios. Yo creo que también podríamos estar en una dimensión, Juan, de que uno podría proyectarse en el precio que yo quiero tener. Digámoslo así, yo puedo estar proyectado en un precio de una hora de 10.000 por la hora, como persona o como profesional. O podría proyectarme en el precio de un técnico, 60.000 pesos, llamémoslo así. O proyectarme en un precio de un profesional, 90.000 pesos la hora, o proyectarme en un precio de 400 o 500.000 pesos que puede cobrar un doctorado, ¿cierto? Una persona con una especialización básica, hora a 1 millón de pesos. En el campo profesional hay organizaciones que contratan personas a 2 millones de pesos hora o 3 millones de pesos hora, ¿sí? Juan, ahí tienes algún aporte sobre la manera como podríamos proyectar nuestro poder de adquisición para producir nuestros precios, que tiene que ver mucho con lo que acabaste de decir. Sí, pero la brecha entre uno y otro es el conocimiento. Entonces, el esfuerzo tiene que partir de apropiarte del conocimiento, y con el conocimiento a poder aspirar al siguiente nivel. En los tiempos de crisis va a ser muy difícil, porque en los tiempos de crisis lo más probable es que tengas que dedicar gran parte de tu tiempo a poder satisfacer las necesidades básicas. Por eso va a ser muy importante estudiarse primero bien, conocerse. Yo me conozco a mí, mis finanzas, mis cosas, mis deseos, mis necesidades, y partiendo de eso tratar de reducirme lo más posible para que yo pueda dedicarle el tiempo a poder crecer y no a sostenerme. Pero en los tiempos de crisis va a ser muy difícil. Juan, es muy importante. Por ejemplo, en mi vida personal, Juan, de una manera, no sé si natural, yo creo que más por cultura de la familia en que yo me crié, que siempre hubo como una familia pensando las finanzas y la economía, ¿cierto? Las mejores prácticas para eso, era un debate, una conversación al interior de mi familia permanente. De una manera natural, porque esto no lo aprendí yo en la universidad, yo comencé a entender el tema de no meter los huevos en una misma canasta, porque yo como profesional puedo sino meter conocimiento para poder hacer, ¿cierto? Y con el hacer solamente yo que hago actividades para obtener un resultado y desde el punto de vista administrativo, yo sé hacer actividades para producir un resultado. Y es muy importante lo que acabas de decir, Juan, porque uno cuando le llega la crisis, le llega con una carga emocional además, lo pesado del pasado. Llega uno, ¿yo por qué no hice esto? Entonces meterlo en una misma canasta es decir, sí, yo me capacito fuertemente, pero voy a hacer unas siembras en otros sectores. Digamos, en mi caso tuve la posibilidad de meter con muy pequeñas inversiones cositas en determinados sectores. Cuando me llegó un momento de crisis profesional, resulta que inversiones, algunas pequeñas, que eran muy pequeñas en escala, me terminaban subsidiando a mí las crisis. Entonces aquí viene el pasado, porque mi presente estoy acá con la crisis, pero me viene una ira conmigo, un resentimiento conmigo, con las personas, y o echarle la culpa a alguien de las experiencias o las oportunidades desperdiciadas. Yo creo que ahí viene la carga emocional en el momento de la crisis. Yo pude haber hecho esto, pero me gasté el tiempo en esto, ¿cierto? Yo creo que la juventud hoy, Juan, va a tener muchas dificultades, porque hoy una persona puede gastarse 6, 8 horas de su vida sin darse cuenta, o 10 horas de su vida solamente recibiendo notificaciones y pasando con el dedo así,
videos. Entonces, lo que tú decías del tiempo es importante. Proyección para poder producir precios y para poder, digamos, producir valor y todo ese tema. Y yo puedo poner otro tema en la mesa, Juan. Hay una palabra, información. Y la información, lo importante, alguien me enseñó que lo importante no es la información en sí, sino lo que yo hago con la información que tengo, ¿sí? La información que tengo, o sea, por ejemplo, en el plano mental, tú eres adicto, tienes la información que tu comportamiento es adictivo. Lo importante es el qué hacer con esa información, ¿cierto? Y lo mismo aplica en el plano de los negocios. Tú sabes que viene una crisis, si tú no has tenido siembras o el ahorro que tú decías ahí, ¿cómo puedo yo plantear entonces en medio de la crisis? Pues si el rancho se está incendiando, yo lo que tendría era que ir a apagar el incendio, a centrarme netamente en las necesidades y calmar los deseos. ¿Cómo la ves, Juan, ahí? El aprendizaje de calmar los deseos y el aprendizaje de identificar las oportunidades. Yo hablaba ahorita de salir a la calle, a mi comunidad, a ver las necesidades. Eso es muy importante. Precisamente, en vez de estar pasando Instagram y TikTok, pudieras tomarte un tiempo de ir a mirar allá afuera qué está pasando, y hacerlo antes de que la crisis aparezca, precisamente para poder tener ese conocimiento y la gente que necesita. Eso se aprende haciéndolo. La primera vez no ves nada, la segunda vez dices, ve, hay una oportunidad aquí, inviertes en la oportunidad y no funcionó. Pero ese modelo de frustración y volverlo a intentar y demás, pues te llena de sabiduría. La sabiduría es eso, saber a dónde apuntar, qué tornillo mover. Sí, yo propongo otro tema, el tema de la estima, Juan. ¿Qué tanto nos puede a nosotros, digamos, ahí está la emociones, estima, entendimiento económico? ¿Qué tanto la estima ayuda para entender también nuestro comportamiento y ayuda también a tener logros y resultados económicos, la valoración propia o la valoración de los demás, valorar el tiempo, por decir algo, ¿cierto? La estima una valoración, yo estimo tanto mi tiempo que no lo voy a emplear en cualquier cosa, ¿cierto? Pero también estaría el riesgo personal de yo solamente emplear mi tiempo para producir, porque también el ocio, pero es que el ocio viene después del trabajo, ¿cierto? Lo dice el diccionario, el ocio es una actividad distinta al trabajo, o sea que primero hay que trabajar para el ocio, no primero el ocio para, sí, como esa relación. ¿Cómo ves ahí el tema de la estima? ¿Cómo ha funcionado en ti, hermano, la valoración de ti mismo para poder entender los temas económicos, Juan? Sobre todo el tema de yo soy capaz de hacerlo. Hablamos ahora de los ingresos activos y los ingresos pasivos. Cuando entras en el campo de los ingresos pasivos, necesitas estimarte mucho y decir yo soy capaz. Y sobre todo cuando vas a tener que hacer unas inversiones en las cuales no vas a saber cuál es el resultado real. Pues porque muchas veces tú sabes que vas a ir a trabajar una hora y que vas a recibir un valor específico. Pero en el mundo del empresariado, cuando montas un emprendimiento, lo que ocurre es que no sabes si eso va a funcionar. Entonces es estimarse uno también en el modelo de esto me va a funcionar. Sin embargo, tampoco es en el campo de decirse mentiras. ¿Listo? Porque en el campo de decirse mentiras lo que puede pasar es que, por eso la estimación es una cosa que es como una balanza. Hasta dónde soy capaz y que sí soy capaz y que no soy capaz. Yo he visto muchísimos emprendedores en la quiebra que dicen yo soy capaz de hacerlo sin saber hacerlo y se ponen a hacerlo sin saber hacerlo y quedan en la quiebra. Y así he visto un montón de empresarios que dicen aunque no lo conozco soy capaz de hacerlo y lo aprenden y lo hacen. Entonces también tiene mucho que ver como en mis propias capacidades. Y eso nace del conocimiento personal, de cuáles son mis fortalezas, mis conocimientos y mis capacidades. Y con eso, con ese conocimiento personal, trascender.
ahí está la L, la libertad que yo tengo para ejercer un liderazgo que es capaz de encontrar sus limitaciones, ¿cierto? Esa es la capacidad entonces de la limitación. Yo quisiera, Diana, escucharte también en relación a tu experiencia, a los temas que hemos tratado acá, tú con tu hogar y con tu fe y qué te ha llegado de esto, Diana. Qué bueno escucharte. Que tenía muchas ganas de hablar, Juan, quería hacerte preguntas. Hagámosle una sesión de preguntas y la vamos grabando. Bueno, que las mismas preguntas que tiene la gente. Estoy feliz porque me acabas de regalar mucha tranquilidad. Resulta que yo me he tirado muy duro toda la vida porque nunca he podido ahorrar. Y llegas y dices tú que no se habla de ahorro en momentos de crisis. Y ay, ya descansé, yo no lo estaba haciendo mal, era que venía de muchas crisis y por eso no podía ahorrar. Entonces eso me genera, no sabes, toda la tranquilidad tan grande, porque en serio que es muy estigmatizada la persona que no ahorra y nos tiran muy duro. Y yo también me sentía como muy mal de no haber podido ahorrar nunca. Y bueno, ahora entiendo que es que siempre he vivido en un proceso fuerte de crisis y por eso no lo había hecho. Entonces me regalaste paz, no para no hacerlo, sino para saber el por qué no era que no lo había hecho. Pero te tengo una pregunta, Juan, en cuanto ya tú dijiste ahorita que tienes hijos, yo no sé qué edades tienes, pero mi hijo, por ejemplo, de 15 años, está empezando a generar dinero, está dando unas clases de inglés, 3 clases a la semana. Y yo digo, ¿cómo se le enseña todo esto que ni siquiera yo supe? Que lo hago como por tratar de coger información de todas partes. ¿Cómo enseñarle a un chico a que maneje bien su economía y a que esté preparado para cuando el mundo traiga todos estos cambios? De una manera básica, pues entonces yo cogí un cuadrito de Excel y empecé a explicarle y le dije que se dejara el 60% para que lo ahorrara. Fue lo primero que le enseñé porque era mi frustración. Le dije que cogiera el 60% de esos 30,000 que cobra por clase, lo guardara para ahorrar y dejara un 10%, bueno, así dividimos, pero realmente ¿cuál es la realidad, Juan? ¿Qué se puede enseñar? ¿Cómo enseñarle a un joven a que maneje mejor su dinero y a que esté pensando en cómo adquirir estos ingresos pasivos, ingresos pasivos? Bien, entonces lo primero es que no debe hacerse un solo peso sin un objetivo. Ningún peso debe hacerse sin un objetivo. ¿Listo? Entonces lo más importante es qué objetivo tienes. Yo quiero conocer París. Entonces debe existir un objetivo. El hacer dinero por hacer dinero es la peor cosa que puede hacer el ser humano. Y la mejor cosa que puede hacer un humano es hacer dinero por tener un objetivo. El objetivo puede ser inclusive la libertad financiera, cualquiera, pero con un objetivo. Sí hay en la literatura hay una lógica porcentual, como lo estás planteando, en donde el 30% mínimo debería ser para el ahorro. Listo. La cosa se parte en 3 partes, en donde debería ser una tercera parte para las necesidades, una tercera parte para los deseos y una tercera parte para el ahorro. Estoy siendo muy simplista, pero es más o menos así. Y obviamente a medida que vas aumentando tus necesidades, tienes que tener cuidado con no sobrepasar la línea del 66%. Porque si pasas el 66% en tus necesidades, quiere decir que lo que debió haber sido el 33% ya es el 66%, entonces vas a tener que dejar o el ahorro o los deseos. ¿Sí? Pero voy a quitar esa lógica de ahí un segundito y voy a devolverme a lo que dije primero. Todo debe tener una razón. No es hacer dinero por hacer dinero, porque el que está haciendo dinero para acumular, pues se muere mañana y no sirvió para nada. El concepto es, yo estoy ahorrando ¿para qué? Y hago unos planes. Y mira que la planificación va a ser muy importante, porque yo quiero ahorrar para llevar mi familia a París. ¿Listo? Y armo todo lo que está detrás y tengo un sueño y una ilusión. Ahorrar por ahorrar no tiene ningún contexto. Entonces el tema es, voy a ahorrar para hacer algo. ¿Listo? Y eso no significa que lo vas a hacer, sino que es lo que tú quieres hacer, como lo que te estás viendo, a donde te estás imaginando.
y vas a ver que en esa imaginación la energía humana se conecta con ese objetivo y termina allá. Es muy probable que logres hacer una cosa en la cual te preparaste. Te voy a decir por qué. Porque si cada día haces un poquito, al final logras el 100%. El problema es que, mira, te voy a decir una cosa, es muy común. Yo voy en el carro con gente y me dice, yo quiero la libertad financiera, y les pregunto, ¿y qué hiciste hoy para eso? Hoy. ¿Qué hiciste para eso? Nada. No, es que los objetivos no se cumplen solos. Tienes que tener un objetivo y hacer todos los días algo por ese objetivo. Esa es la forma de la operación humana, y eso funciona tanto en el contexto corporativo como en el contexto personal. Los objetivos organizacionales precisamente se construyen en las compañías para llevar la empresa allá, y los recursos económicos, monetarios y demás se utilizan precisamente como una herramienta para poder llevarte a ese lugar. En lo personal, casi nadie hace eso. Entonces empiezo por dónde me veo yo. Yo me veo en una casa nueva. Qué maravilla sería mi familia con 50 metros más. Entonces yo me veo ahí, y ahora me pregunto, ¿qué puedo hacer todos los días? Un granito de arena todos los días para poder llegar allá. Y haces ese granito de arena. Y sumado los granitos de arena deberías terminar allá. Tampoco te puedes poner una meta que sea imposible. Me quiero ir a vivir a París. Listo. Y para irse a vivir a París tienen que pasar demasiadas cosas. Listo. Entonces, más bien metas más pequeñas, más cortas, que poco a poco se vayan desarrollando y terminen en el resultado final. Yo creo, Juan Esteban, aprovechando ahí el tema del que estamos hablando, que esa es una de las coyunturas de este conversatorio, y es precisamente tener claro qué es lo que uno quiere para poder proyectarse hacia allá. Yo creo que a mí, digamos, en mi caso como docente, en los diferentes escenarios donde he estado, y lo he puesto ya aquí en conversación, es impresionante cuando uno se encuentra con los chicos y uno les pregunta qué quieren hacer en la vida y no saben. Y yo les decía en estos días a las muchachas, pero cuando uno le preguntaban, uno quería hacer un poco de cosas, así fueran los sueños más extraños del mundo, pero uno quería hacer un poco de cosas al mismo tiempo. Ahora los chicos no saben qué quieren hacer. Y nos pasa también a los grandes, que llega un momento donde uno dice, bueno, pero ¿para dónde voy con todo esto? Entonces, aprovechando esto que estamos hablando, yo diría que uno de los mensajes que nosotros siempre enviamos aquí en Ser en Plenitud, y que le da también razón de ser al proyecto, es que las personas podamos hacer una introspección, una mirada de qué es lo que queremos y cómo nos queremos ver, y qué es lo que tenemos que transformar allá adentro, que nos pueda hacer ver con claridad, ¿cierto? Ahora la gente tiene, y hablaban don Julio y Juan Esteban, sobre la estima, y ese es un tema al que a veces uno pasa de largo o pasa por encima en esos temas, y son fundamentales, porque ese tema del no conocerse, del no sentir estima por sí mismo, pues hace muchas veces que eso afecte mucho la economía, que ahí aparecen los excesos o el no saber hacia dónde dirigir eso. Entonces yo quería como aportar un poco eso. Hay que pensar primero qué es lo que uno quiere hacer en la vida, y eso implica un proceso de introspección y de mirar y de evaluar un poco de cosas. Yo le agrego a Juan, desde el punto de vista administrativo, y lo que yo resalto de Juan es que nada en una organización se debería de hacer sin apuntar a un objetivo. Es decir, para eso lo que es la eficacia organizacional apunta esencialmente a que yo tengo un objetivo claro, y toda actividad resulta eficaz en el resultado si hace exactamente a lo que se le apunta. Es importante en eso, pero en el plano personal yo creo que es más difícil, porque tendríamos que entrar al concepto del conocimiento de sí mismo. Y ahí es donde el campo de las emociones juega grandemente, porque entonces, listo, vamos a París, pero ¿por qué a París? Y si tú revisas las emociones, vas a ir a París por miedo, vas a ir por ostentación, vas a ir porque tus padres, tú eres descendiente de algún francés y quieres conocerlo ahí. Entonces hay que tener claro, pero qué emociones están jugando ahí. Y esencialmente hay tres emociones en la traza de objetivos, que los que hemos emprendido negocios tenemos que mantenerlas a tope, y que por eso están los equipos
y los asesores como Juan y todo que nos están sacando a la luz esas mentiras que uno se dice como empresario, ¿sí? Se dice, y en el campo personal uno posiblemente no tiene ese tipo de organización y entonces se dice uno la mentira a sí mismo, pero que tanto en nuestra economía, en la proyección de nuestros objetivos está el miedo. Entonces el miedo, y el miedo es algo que te lleva a recordarte que tienes que tener precaución, perdón. O sea, el miedo es en sí mismo bueno, porque el miedo, todo lo que te está yendo, y cuando uno enfrenta a emprender un negocio, la lucha es contra el miedo, eso irá a fracasar, no irá a fracasar, el miedo, y si va ahí este gobierno, y si la política, y si la normatividad, y si me atracan, y si yo, o sea, es un miedo, y si las condiciones no se dan, y en este tema inflacionario puede haber mucho miedo. ¿Qué pasa si los salarios de los empleados se crecen cada año por el tema de la inflación? Entonces, yo voy a invertir tranquilo o no voy a invertir tranquilo. Entonces, el miedo influye mucho en esa toma de decisión respecto a los objetivos a los cuales yo le quiero apuntar. También la depresión, que la depresión se siente en el presente. Ahorita Juan está hablando del tiempo empleado, entonces el presente yo puedo tener una supremamente tristeza y esa tristeza me impide ver con el llanto en los ojos o la tristeza en el corazón, me puede impedir ver con claridad los objetivos que yo quiero. Y obviamente puede que yo quiera salir de mi tristeza a toda costa, consumiendo placer, consumiendo, digamos, tomarme la cerveza y embolatar hasta sin plata y embolatar mi tiempo. Y entonces esa tristeza yo necesito es calmarla a cualquier costa, a costa de mis ahorros, a costa de mis ingresos y todo eso. Y está también la irascibilidad. Entonces uno encuentra empresarios de pronto que tuvieron un pasado con muchas limitaciones económicas y tienen una especie de ira respecto a lo que la vida les negó, y eso marca y define sus decisiones en los objetivos que se quieren trazar, y se pueden volver o acumuladores y todo ese tema. Por eso yo creo que el objetivo aquí de esta comunidad es trabajar todos esos temas, porque a la final, ¿cómo trazo los objetivos sin las emociones? O con la estima, ¿cierto? Entonces hay que aspirar, decían a mí de niño, me decían, aspira a presidente para que al menos sea policía de barrio, pues, que tener esas aspiraciones, pero a mí lo que es el trabajo de mí mismo, el conocimiento de mí mismo es el que me hace permitir a mí tomar con humildad las limitaciones. Y la humildad me permite a mí ver mi vida sin depresión, ver mi crisis sin depresión, ver las oportunidades sin depresión, porque tú puedes ver una oportunidad y no la tomas y estás deprimido porque tu estima no te permite saber que esa oportunidad es para ti y no la quieres coger. Esa es como un aporte adicional a la visión que estábamos ahí. Entonces, volviendo a la historia de Diana, ¿cómo lo hago? Entonces, el primer aprendizaje es, venga, ¿qué quieres hacer? Y lo llevas al modelo de pensar el que quiere hacer. Sacarlo de la estructura exclusiva económica y entrarlo a un modelo tras un objetivo, ¿qué quieres hacer? Y empiezas uno a uno, día a día, cómo llegas a ese objetivo. ¿Listo? Paso por paso. Y mostrarle ese paso por paso. Y luego eso se abre a cosas más grandes. Pero mira, para el que nos está escuchando aquí, que base de pirámide, que sufre todos los días con resolver sus necesidades, les voy a contar una historia. Yo conozco una señora que trabaja en una casa de familia, quería ir a conocer el mar. Ese era su sueño. Y ahorró 10 años para ir al mar. Cuando logró ir al mar, salió de allá diciendo, pude venir al mar, y si pude venir al mar, puedo hacer cualquier cosa. Y desde ese momento está, pero cambiadísima. El poder de las pequeñas victorias, sí. Juan, el poder de las pequeñas victorias para tener confianza. Siga, que está bien la historia, está buena. No, ya ella entonces está soñando con otras cosas, y esos sueños los va cumpliendo uno a uno.
Entonces, así se tarde un tiempo importante. Ese tema de la perseverancia es muy importante también. Pero mira que si hay un objetivo y ese objetivo se logra porque hiciste un esfuerzo y ese esfuerzo te llevó allá, entonces lo que va a pasar con la persona es que va a estar pleno. ¿Listo? Nace Juan, la yo te hago una pregunta, Juan. ¿Cómo priorizaría uno, digamos, en el tema mental? Vamos a hablar un poco de la mentalidad de la concepción de la vida. Porque es que nosotros somos bombardeados con tanta publicidad para que consumamos, porque la economía, Juan, en plata blanca, la economía no está diseñada para el ahorro, porque es que el sostenimiento de la economía es para que tú consumas, porque si aumenta el consumo, entonces los empresarios o la empresa va a vender más y va a tener que contratar más gente. Entonces, que diga a mí que el gobierno están con políticas para que consumas, te prestan plata y te endeudan de 30 años, o sea, ese es un tema muy complejo que si uno lo revisa en su vida personal, uno tiene que tener cuidado, porque son capaces de endeudarlo a uno en 10 años, así uno no tenga con qué pagar y hasta el sector financiero lo sabe, ¿cierto? Con dificultades y prestan dinero y uno tiende a eso. Pero entonces en la mentalidad es como para el caso de Diana, cómo funciona ahí la mentalidad de la concepción del mundo. Porque cuando a un niño le dan una moneda, lo primero que hace es ir a querer consumir, ir a comprar el dulce, ¿cierto? Entonces la tendencia esencialmente es esa. ¿Qué mentalidad tengo que tener yo y trabajarme en mí mismo para poder no ir a comprar el dulce y cuidar mi consumo? No, el concepto básico es que el deseo solo se suple a partir del ahorro. Solo compras cosas que no sean cosas que necesitas a partir del ahorro. ¿Quieres comprarte un carro nuevo? ¿Tienes la plata? No la tengo, lo voy a pedir al banco. No. El banco es para hacer inversión. El banco es para hacer cosas que luego me van a traer una mejora, comprar una casa mejor, reparar la casa y para que la casa tenga un mejor costo, yo tenga una mejor vida, bueno, en fin. Pero el banco es para hacer cosas que traen inversiones. El banco no es para comprar lujos, deseos. Los deseos se pagan con ahorro. ¿Listo? Y ese es el aprendizaje que hay que tener. A los muchachos es, la inmediatez se tiene que acabar, porque es lo que el mundo capitalista quiere de ti. Que vayas al banco, saques un préstamo y puedas tener hoy el celular que quieres. Pero así no es. Es ve qué paso a paso vas a ejecutar para que logres con ahorro comprar el celular que quieres. Ese es el modelo. Bueno, yo conocí un compañero de trabajo también igual, o sea, el hombre, hay adicción al crédito, así como hay adicción al consumo de sustancias y toda, hay adicción al crédito. Entonces una persona cuando tiene oportunidades se crece profesionalmente, pero se ha puesto en un nivel de deseo, satisfacción de sus deseos, de tal manera que se ha endeudado tanto que cuando le viene la oportunidad de negocio ya no tiene capacidad de, sí, y le llegó y no puede, pero todo su endeudamiento viene es porque lo dedicó en primer lugar al consumo. Ahí es donde uno tendría que, de una manera muy inteligente, buscar en esa matriz que dice Tatiana, lo que es la integración, lo que es la inteligencia, para poder priorizar hasta el crédito. Es que hoy le prestan a uno plata tan fácil. No sé de aquí quienes no han llamado a ofrecerle un crédito. O sea, llaman a la gente a ofrecer un crédito fácilmente. Los empleados de las empresas son ofreciéndoles crédito todo el día, y eso es una ilusión muy grande porque está la tentación de yo comenzar hoy a tener el ingreso hoy. Sin ingreso hoy comienzo a consumir lo que quería consumir en el futuro. Entonces yo adelanto el consumo. Y en los temas inflacionarios, que es el tema de hoy, es el cuidado, porque es que todo lo que yo vaya a comprar a futuro va a ser más caro. Entonces si la inflación crece 10% anual, pues significa que en 5 años eso va a valer, ¿cuánto sería eso? Vale 150 así en la matemática más simple. Entonces, ¿cómo me proyecto yo de esa manera con las medidas inflacionarias? Eso es, hay que hacerlo con mucha inteligencia. Yo personalmente al crédito le tengo miedo, le tengo susto, no es que no lo haga, he obrado con muchas cautelas para poder tomar decisiones
de inversión a futuro, y yo por lo general en mi política no me he endeudado para consumir. Antes trato de consumir menos, y si me voy a endeudar sea para que le pago al banco que me cobra el 1, yo sea capaz de generar el 1,5. Sí, eso que acabas de decir es la mística del crédito. La mística del crédito es que yo soy capaz de generar el 2% mensual de cualquier dinero. ¿Listo? Digamos, hagamos de cuenta, en el negocio yo le meto 100 pesos y saco 102 cada mes. ¿Listo? Y en el siguiente mes saco el 2% de 102 y así se va. Pero el banco te presta el 1. Quiere decir que de esos 100 pesos, tú haces 2 y 1 se lo pagas al banco y no tuviste que poner el capital inicial. Esa es la lógica detrás de la realidad de que se usa el crédito. Y la otra es para cosas que sean de inversión. Pero no nos metamos en el tema importante, es eso, que yo sea capaz de producir más que lo que el banco me está cobrando. Si no, el crédito no tiene ningún uso. Una cosa... Juan, y en los temas de vivienda, Juan, porque es que eso ahí no aplica. Entonces, digamos, si tú el arriendo de un apartamento, eres capaz de arrendarlo al 0.5% de lo que te costó, y yéndote muy bien el 0.5, póngale el 0.3, restándole el predial y restándole la administración. Te queda la plata al 0.3, y el banco te presta plata al 0.6 o al 0.9 más un seguro que te ponen, entonces queda al 1. Entonces tú estás pagando una casa, digamos, que te va a producir el 0.5 y tú le estás pagando al banco el 1, ¿cierto? Ahí cómo se planifica, Juan. Ese es el punto. La matemática de la vivienda también es muy compleja. Ahora bien, tienes que mirar el tema de la valorización del metro cuadrado, pues que en Colombia no ha sido tan importante, tan relevante, pero que en otra parte sí, en otros países. Pero esa sería otra. Yo le propongo otro tema, Tatiana, para la próxima reunión a todos. Digamos la lógica del dinero, porque aquí estábamos entrando en la matriz que tú tienes ahí. Hay una palabra que dice lógica. La lógica económica, la lógica del dinero para poder tomar decisiones. Y esa lógica aplica para un salario mínimo o aplica para 10 salarios mínimos. Es la misma lógica. Julio y Juan, buenos días. En el tema inmobiliario es muy importante el tema de la valorización, más que la diferencia entre la rentabilidad por alquiler el bien versus el costo del crédito bancario, porque conozco varios fondos de inversión privados inmobiliarios donde la rentabilidad está por encima del costo financiero. Entonces ahí había que mirarlo con pinzas, no es tan cerrado de que no sea una buena inversión. Okay, perfecto. Sí, de acuerdo, esa es la matemática y esa es la lógica precisamente de la que habla Julio, la lógica del dinero, porque cuando uno compra una casa está el cuánto lo arriendo y la valorización del bien, y si eso da más que por lo que yo estoy pagando, entonces vale la pena, pero entonces tienes que ponerte a entender bien cómo funcionan las valorizaciones, ¿cierto? Y tienes que tener el conocimiento antes de decidir la inversión. Yo a Diana le recomendaría que a su hijo le haga el peor de los males y el peor de los bienes, y es que le consiga una tarjeta de crédito. Listo. Pero está muy chiqui, sí se la dan, tiene 15 años. Claro, se la dan amparada contigo. Bueno, Juan, es que yo creo que cometí un error, porque mira lo que le enseñé. Yo le dije que ese 60%, entonces él me dijo, ¿ese para qué es ese ahorro, cierto? Porque él tiene dos cosas. Él quiere montar un carrito de perros porque hace falta algo que comer aquí, en la vereda en la que vivo, en el día, porque hay en la noche, pero en el día no hay nada que comer. Entonces él decía, ay, que aquí hace falta un carrito de perros, ¿cierto? Él quería montar eso. Aparte de eso, quiere pagarse un curso de conducción. Entonces yo le dije, yo creería que no deberías de pagar con el ahorro el curso de conducción, sino con montar el carrito de perros, y con las ganancias del carrito de perros te haces el curso de conducción. Pero ahorita que te escuchaba que dijiste que debe de tener esa primera victoria y no sé qué, yo dije, ay, entonces debía haberle dicho al revés, que se diera el gusto. Ambas eran viables. ¿Por qué? Porque
El carrito de perros es una inversión para un negocio. Ese es un negocio que es un negocio activo secundario, como lo hablamos ahorita. ¿Listo? Porque es un negocio nocturno. Y ese sería en el día, porque antes acá hay en la noche, pero en el día no. Y él dice de esos perritos de 2.500 baraticos que compras en un pero entonces hay que tener cuidado, porque si es un activo, si es primario, si es el ingreso primario de él, entonces va a pasar un montón de tiempo ahí, a menos que consiga una persona que lo maneje. ¿Listo? Pero si no, sería un ingreso primario activo y tienes que tener cuidado porque se pega de ahí, empieza a recibir dinero y no lo saca nadie de ahí. Y así no puede ser. ¿Listo? Lo de conducción puede ser interesante porque es conocimiento. Entonces esas son las dos cosas en las cuales uno invierte. En conocimiento y en activos productivos. Ya pues poniéndolo muy técnicos. Gracias, entonces Juan. las dos cosas son viables. Juan, a todos muchas gracias por esta charla, me ha gustado mucho. Juan Esteban, yo en cuanto a los objetivos, creo que los pondré como más juiciosa en el momento de ahorrar. Sin embargo, les quería compartir, por ejemplo, yo con Camila y Diana, pues no sé si de pronto esa misma información te pueda servir. A Camila y a David yo recuerdo que siempre les leí mucho tiempo un cuento y se llamaba En busca del tesoro. Y el cuento llegaba con 3 alcancías. Y la alcancía decía, una pues era todo en torno al ahorro. Y una era para mí, para mi futuro y para los demás. Entonces, eso fue una educación que realmente yo creo que estos muchachos siempre lo han tenido. Y nosotros cuando estamos en el grupo, y de hecho Julio César hace unos meses dijo algo muy bonito que creo que lo tomó de una intervención del Papa que decía al mundo y sobre todo a Colombia o como fuera el entorno que nos estuviéramos dirigiendo, no lo iba a salvar sino la solidaridad. Entonces yo creo que sumándole, creo que lo único que le completaría a eso es tener ese objetivo también, como de pensar en el otro, porque cuando tú hablas y dices salir a ver las necesidades de los demás, no solo con un deseo pues solo de pensar en cómo invierto también para ver qué tomo de ahí que me pueda servir, sino cómo ayudo a los demás. Entonces ese detalle de pensar en el otro y ahorrar para el otro es bien importante. Con respecto a lo del ahorro, yo siempre decía el 10%. Yo decía, saquen de todo el 10%. Fernando, mi esposo, como anécdota siempre me decía que yo me gastaba la plata en consignaciones. Y bueno, eso es bueno, porque eso de alguna manera en momentos que hemos necesitado, pues obvio hemos podido recurrir a ese dinero que yo me he gastado en consignaciones. Y él siempre lo decía, Cruz Ángela gasta la plata en consignaciones. No, era muy gastona, de hecho, en muchos deseos y muchos lujitos, pero que me daban cierta satisfacción, pero sí logré mantener un poquito como la dinámica de la digamos, de la inteligencia financiera, porque también me ayudaba el miedo del que Julio César hablaba ahora. Porque así como el miedo te paraliza, y a mí me paraliza muchas veces en muchas cosas, también el miedo a enredarse, a no tener cómo responder, a quedarle mal a la gente, porque vos estás también poniendo tu palabra cuando estás, así sea un banco, tú estás diciendo, es que yo te voy a pagar. Entonces también eso uno lo toma y eso forma parte de esa inteligencia financiera. Entonces, a pesar de que había como todos esos deseos, pues sí, obviamente el esfuerzo también de Fernando, que siempre daba que hacía por darme gusto, pues tampoco nunca me perdía como mucho en esas exageraciones. Y me llama mucho la atención es el hecho de que tú le digas que consiga una tarjeta de crédito, ¿cierto? Porque generalmente lo que más asusta a la gente es que la gente tenga una tarjeta de crédito. Y eso es lógico, porque yo conozco y he visto gente que se ha enloquecido, porque creen que es que yo tengo el plástico, voy, pago
y como si no lo tuviera que pagar, pero es que yo cuando lo hago, yo ya tengo que tener esa inteligencia, yo pagué, cuánto tiempo, si eso me está requiriendo hacer un pago de intereses, cuánto tiempo tengo que presupuestarme para pagar. Y por ejemplo, Camila desde chiquita, muy chiquita, Fernando, porque yo no sé, pues Juan Esteban debe saber que Camila tiene esos dos papás y justo están aquí, Julio César y Fernando. Y ambos pues han sido hombres muy inteligentes y con mucha manera de entregar esos saberes desde el dinero. Julio César de chiquito, y no niego, que todo el tiempo le decía a Camila le decía, papá, quiero tal cosa, y Julio César le decía, ¿lo necesita? Eso uno no niega, que uno hay veces dice, ay, pero es que uno no todo lo tiene que necesitar, hay veces es querer, hay veces es simplemente comprarse eso por el placer de tenerlo, pero igual eso en la medida que uno va creciendo, va diciendo, sí, ¿verdad? No lo necesito, o sea, ¿cuál es la necesidad sí, ese, ¿por qué? ¿Por qué quiero eso? Si es solo un deseo o estoy cumpliendo una necesidad. Y Fernando, de muy chiquita, ella le amparó una tarjeta de crédito, desde muy chiquita. Y entonces ella la manejó mucho tiempo, tal cosa, y era muy juiciosa, supremamente juiciosa, que de pronto con David, David decía, no mamá, es que con Camila yo tengo una vara muy alta, porque ella era muy responsable con su tarjeta de crédito. Entonces, yo creo, Diana, que ese consejo vale la pena porque de alguna manera eso le enseña a uno como ciertas dinámicas de la suma, resta, divide, multiplique, ¿cierto? Porque esa es la economía. Eso en términos básicos es la economía. Bueno, Juan Esteban, entonces muchas gracias. Contigo me voy hoy listo a ponerle cada objetivo a cada deseo que tenga. ¿Y cómo lo voy a hacer? De hecho, yo siempre digo que las cosas pasan por algo, y hace la semana pasada yo soy un poquito dispersa y desordenada con las agendas, porque todo lo tengo aquí. Todo a mí no se me olvida, y yo soy de mañana esto, mañana tengo que pagar aquí, mis cuentas están así. Pero he querido como liberar un poquito como a nivel de cerebro esas actividades, y una de ellas era poner esos objetivos y empezar de ahorro. Las aplicaciones de las que tú hablabas bancarias también ayudan a eso, porque en las cuentas o en los bolsillos que te ya permiten funcionar, te dicen como a cuánto quieres llegar allá. Entonces eso de alguna manera también dice, ay, yo quiero tener $3,000 para irme a pasear. Bueno, vamos a ver, vamos echando de a uno, a ver cuánto me demoro. Muchas gracias por tu intervención. A lo último, pues mencionaron muchos de vivienda, de ahorro y todo eso. Para futuras conversaciones sé que van a ser muy interesantes, y sé que esta comunidad y todos los que tengan la oportunidad de escucharlo van a aprender mucho de ustedes y de nosotros como madres y como cabezas de familia, como amigas, como de todo que siempre hemos tenido, que está en esa dinámica de la economía. Juan Esteban, eso de la tarjeta suena muy contradictorio. Yo no te lo dejé explicar porque me fui a decirte lo que hice con Emanuel, pero eso suena muy contradictorio, por lo menos para mí. Eso es una pistola. Voy a enseñarles. Una tarjeta de crédito es una pistola. Listo. La pistola puede usarse para dos cosas: para cazar y traer alimento a la casa, o puede usarse para matar a otro. Listo. Y disculpen pues ahí la violencia, pero el modelo es este. Tú tienes que aprender a usar la pistola, porque es que si no aprendes desde ya a usar la pistola, lo que te va a pasar es que cuando tenga 20 años y aparezca el banco, que es súper inteligente, y le diga, hay una tarjeta que se llama la tarjeta universitaria y la puedes usar y no tienes que contarle a tus papás, puedes hacerlo desde ya. Listo, no vas a saber cómo usar la pistola. La misión es el aprendizaje, cómo se usa la pistola. Listo. La pistola se usa a una cuota para ciertas cosas, así en esta estrategia los intereses no se pagan, el banco pierde, bueno, en fin, el modelo hay que enseñárselo. Listo, para que él pueda... Esa es la lógica del endeudamiento, es que sin endeudamiento no crece. Se lo voy a poner así matemáticamente para explicarle lo que dice Juan. Yo creo que es una herramienta esencial. Tú tienes 100 pesos y eres capaz de rentarlo al 1%, ¿cierto? ¿Cuánto te va a producir? Te va a producir 100 pesos, te va a producir 1. Ahí estamos.
Uno, el banco te presta 50 pesos. Ah, no, perdón, tú eres 100 pesos. Volvamos a empezar el ejercicio. Tú tienes 100 pesos y eres capaz de producirlo con tu conocimiento, de producir 2 pesos. ¿Cierto? ¿Cuánto produciría? 2 pesos con los 100 que tienes. Y el banco te presta 50 pesos y te lo presta al 1. Entonces tú ya tienes 150 pesos. ¿Cuánto producirías con tu capacidad y tu conocimiento? Eres capaz de producir ya 3 pesos. ¿Cierto? Porque tú produces 2 de los 100 tuyos y 2 de los del banco. ¿Y cuánto le pagas al banco? Le pagas 0.5 al banco, ¿cierto? Que sería el 1% de los 50 que prestaste. Entonces, tú los 100 pesos que tenías, ya eres capaz de producirlo 2,5. ¿Sí me entiendes la lógica? Los 2 tuyos y los 5 que produjiste más de lo que te dio el banco, que el banco te prestó al 1 y tuviste capaz de sacarle el 2 a la plata del banco. Esa es la lógica, entonces ya tienes 2,5, o sea que fuiste capaz ya no de producir 2 pesos con los 100 tuyos, sino que fuiste capaz de producir 2,5 con los 100 del banco. Pero ¿cuál es el problema cuando la tarjeta se usa sino para el consumo? Ahí ya tiene uno serios problemas de caja, ya comienza a tener problemas de caja. Por eso ese revólver hay que saberlo administrar, porque yo he conocido gente haciendo mucho dinero con tarjetas de crédito, pero lo dedican para comprar acciones o para comprar cosas y no le pagan al banco en los 30 días y juegan y hacen cosas muy interesantes y están trabajando con la plata del banco. Pero hoy casi todo, y por eso el crédito de consumo es más caro, el crédito, o sea, hay que tener, saber manejar esa pistola como hizo Juan. Ven, te muestro una forma de operación de la pistola. Entonces resulta que le consigues, ¿cómo se llama tu hijo? Emanuel, le consigues una tarjeta Life Miles. ¿Listo? Y ahora le enseñas los trucos del mundo. ¿Listo? ¿Cuáles son los trucos del mundo? Listo, hijo. Todo lo que vas a comprar es lo que te gastas en el día a día, pero lo que te gastas en el día a día tú lo tienes que tener ahorrado. Es decir, debe haber un equilibrio entre lo que te gastas y lo que tienes lo que está disponible en la tarjeta de crédito y el dinero que tienes en efectivo. Listo, o sea que el efectivo lo estás ahorrando, pero estás simplemente supliendo el medio de pago. Y no lo vas a pagar con dinero, sino que lo vas a pagar con la tarjeta. Listo. En un año se pueden ir de viaje para Estados Unidos. Así te la pongo. Listo, todo pagado por el banco. Los trucos del que conoce estos modelos es poder saber inteligentemente cómo usar estas tarjetas. Yo tengo una que es muy especial, americana, que tiene cashback del 3%. Cada compra que yo hago me devuelven el 3%. Yo solo la utilizo para hacer todas las compras de una empresa. ¿Listo? Todas las compras las hago con eso. A un mes. Nunca al crédito. Siempre a un mes. Nunca utilizo lo que el banco quiere, que es que yo me endeude. Yo nunca me endeudo. ¿Listo? Pero la uso a un mes. Y con ese cashback, ponte a pensar en esto. Esta empresa se gasta $10,000 al mes en gastos que necesita. ¿Listo? Quiere decir que le está quedando $300 mensuales, o sea, $1.000.000 más o menos, pues ahí mal contados, un poquito más, 1.200.000 al mes de cosas que me devuelven a mí. En un año tengo 12 millones, ¿listo? Que no tenía antes. Entonces la inteligencia de las herramientas financieras hay que enseñárselas a los hijos. El modelo que Julio está contando es cierto. Adicionalmente, cuando utilizas el crédito, las tarjetas de crédito pueden usarse sin crédito para recoger otro tipo de cosas, ¿listo? Que ellos, mejor dicho, en este mundo hay un montón de oportunidades que ni se imagina. Yo conozco una persona que tiene una tarjeta de cashback de 5%, americana. Él en su empresa hace transacciones de $1 millón al mes. Quiere decir que le quedan $50,000 mensuales. Imagínate, puede vivir de eso. Entonces los modelos financieros hay que conocerlos y los hijos deben estar entrenados en este tipo de estrategias. Y la mejor forma de entrenarlos es entregarles la pistola. Listo. Y ven, yo te acompaño a disparar.
¿listo? No dispara solo, sino te enseño a disparar, ¿listo? Y con ese modelo, poco a poco, ver que se pueden hacer un montón de cosas y les enseñas los trucos de la vida. Uh-huh. Hoy Bueno, es moda esto, se llama life hacks, ¿listo? Los trucos. Les propongo una cosa, les propongo que, a ver, perdonen, por aquí silenciamos un poquito para que podamos tener esta fluidez. Bueno, les propongo que hablemos en un próximo encuentro bien a profundidad sobre el tema del crédito, sobre las tarjetas de crédito y cómo utilizarlas en el caso de los hijos o de la familia, cómo se puede hacer, que es un tema muy interesante, entre otra cantidad de cosas que quedaron sobre la mesa, que efectivamente por el tiempo no lo podemos ampliar todo lo que quisiéramos. Yo iba a moderar esta charla y ustedes se moderaron solos. Así somos aquí hablamos mucho y está muy bien. Entonces, Tatiana, y el tema que era la inflación, yo creo que la inflación la mencionamos y no 2 veces. Sí, pero bueno, de eso se trata también, que podemos concluir que de esta charla, que es muy importante primero hacer un proceso de autoconocimiento y poder trazar unas metas claras hacia dónde queremos llegar, a dónde queremos llegar nosotros y con nuestras familias, porque hablamos en algún momento del otro, ¿cierto? De la solidaridad y demás. Entonces, hacia dónde queremos caminar. Segundo, tener conocimiento de cómo funciona la economía, que es una de las cosas que, digamos, el ciudadano, el común no sabe. Nosotros no sabemos muchas de las cosas que se explicaron acá. No la sabemos, eso se dejó de enseñar, si es que alguna vez se enseñó a profundidad en los colegios, se dejó de enseñar, entonces las personas no salen preparadas para enfrentarse a la economía pese a que tienen que salir a producir. Esa es una de las grandes falencias que tiene, pienso yo, este sistema educativo. Y ese es un tema, Tatiana, de la familia, porque es que la lógica financiera se aprende en la familia. Padres ahorradores, hijos ahorradores, o sea, esa cultura tiene que ver mucho con la familia. Claro, la cuestión es que si el padre no lo aprendió, entonces ¿qué le transmite el padre a los hijos? Pues lo poco que sabe, y muchas veces es eso, lo decía muy claro Juan Esteban ahora, se invierte más en el deseo que realmente en lo que se necesita. Y ese es otro de los puntos que podemos concluir, y es eso, tener muy claro que primero está la necesidad y que en algún momento llegue, si nos organizamos, podremos tener ese dinero que nos va a suplir esos otros deseos y esas otras cosas de las que podemos disfrutar. Entonces, el tema es larguísimo, es muy amplio. Muchísimas gracias, Juan Esteban, nos aclaraste un poco de cosas, nos dejaste con otra cantidad de preguntas. Esperamos tenerte nuevamente por aquí. Fue una charla muy, muy nutritiva en todos los aspectos, muy agradable. Y bueno, a todos los que hemos asistido hoy, pues muchísimas gracias por todos sus aportes. Y pues nos veremos en un próximo video. No sé si quieran algunas palabras para despedirse y ya con esto cerramos. Por mi lado todo muy bien, muchas gracias a ustedes por permitir aquí, Juan, especialmente de venir acá, que lo trajimos, fue a escurrirlo un poquito, hermano, y que lo sigamos explotando en esto que, Juan, le ayuda. Yo creo que aquí tenemos los profesionales, y yo cerraría con esto. Cruz Ángel hablaba de la solidaridad. Yo creo que uno en la vida como profesional debería de ayudar, y tú sabes, Juan, que lo hacemos, el trabajo de ayudar a emprendedores y personas que tengan la confianza en sí mismos, adquieran una experiencia para poder llegar a otros niveles de una manera proyectada. Creo que en este tema la sabiduría, la inteligencia, la proyección económica, todos tenemos la razón. La manera de razonar, de entender el mundo, pero si compartimos esas experiencias, creo que podemos hacerle muy bien a las familias también, porque ¿cuánto bien le puede hacer uno a un hijo si uno le enseña cierta lógica del dinero? No le estoy diciendo que le va a enseñar avaricia, codicia, no, pero si tú le enseñas a manejar su relación con el dinero de una manera sana, yo creo que vamos a tener hijos felices también, porque es que la parte económica causa mucha infelicidad humana, y lo que está detrás de la parte económica, porque la parte económica no se define sin las emociones detrás, sin el ser humano detrás, y sin el conocimiento ni la sabiduría se define. Ok, bueno, entonces un abrazo para todos, y como dije en el principio,
Nos veremos en un próximo video hablando de todas estas cosas. Esperamos sus comentarios, que desde luego se suscriban al canal y continuemos con estas charlas que tenemos para mucho rato y que seguiremos haciendo, ojalá semanalmente. Veremos. Gracias. Hasta luego. Chao.